Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desenvuelto. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial. Ella acompaña a las mamás y futuras mamás en este proceso súper importante desde el embarazo, parto y posparto. Mimi Calderón, ella es obstetra, es más conocida como Mimi Obstetra. Y es también coach de lactancia y de maternidad. Y hoy día nos va a contar un poquito de su experiencia y algunos consejos para nuestra comunidad. Bienvenida, Mimi. Estamos aquí súper contentas de tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Así que nada, empecemos con algunas preguntas sobre cómo llegaste a este mundo, digamos, cómo nació tu pasión por ayudar a las mamás en este proceso y meterte al tema de ser coach y obstetra, ¿no? En realidad creo que empezó desde la universidad, llevando un poquito las prácticas en los hospitales. Me impactó mucho, por ejemplo, hacer prácticas en el hospital o en el internado y ver los partos sin epidural, sin mayor asistencia, sin mayor acompañamiento, con la brecha que sigue 10, 15 años después, casi más o menos igual, ¿no? Entonces, claro, tú estás en el segundo piso del hospital rotando y escuchabas los gritos desde abajo. Y eso me impactó bastante. Entonces creo que ninguna mujer tiene derecho a pasar una experiencia de parto traumática, ¿no? Y como no hay mucha información o la información que se tiene es básicamente como de experiencias de conocidos que pueden ser igual de difíciles o con información que no necesariamente fue certera, creo que es necesario llevar información real, con evidencia. Claro, ¿no? Y además para que tengas menos miedo, supongo, ¿no? Tal cual. Controles más tus expectativas al respecto. Yo creo que el miedo siempre va a estar. Yo siempre digo que uno le tiene miedo a lo que no conoce. Entonces, cuando empiezas a conocer un poquito y tienes más herramientas de esto, vas agarrando un poco más de confianza. Claro. ¿no? No llega a ser al 100%, no les voy a mentir. Yo puedo preparar a las mamás y al final están como que, ay, Mimi, tengo miedo, pero nos hemos preparado como 20 semanas. ¿no? Pero es una cosa que nunca has pasado en tu vida. Exacto, ¿no? exacto. Sí, pues. Y en tu experiencia, o sea, de lo que estás comentando, ¿qué es lo que más has visto que le preocupa a una mamá que va a dar a luz? Siempre el temor de que algo salga mal, ¿no? Que su vida corra peligro, que la vida del bebé corra peligro, de no poder hacerlo. Pero sin embargo, el cuerpo humano está diseñado para esto, ¿no? El cuerpo humano tiene la capacidad, las mujeres tenemos la capacidad de parir. Si fuera la capacidad de siempre nacer por cesárea, naceríamos como que con un cierrecito acá abajo, ¿no? Y no es así. ¿Y qué es lo que se les puede recomendar? O sea, ¿qué cosas podrían hacer previo al embarazo, digamos, para garantizar o en la medida de lo controlable que sea la mejor experiencia posible, tanto para la mamá como para el bebé? Creo que tratar de generar confianza desde ellas, informarse no desde el punto de vista de que todos los partos son totalmente caóticos, sino que hay experiencias de parto que son buenas, mientras menos intervenciones también a veces se tengan, ¿no? A veces ya el solo hecho de pisar un hospital ya entras en tensión, ¿no? Es primordial, por ejemplo, hacer el ejercicio. Hacer ejercicio durante o antes del embarazo siempre es recomendado. Llegas menos pesada al final del embarazo. Tienes una mejor recuperación de posparto y eso ayuda bastante. Y educar la mente. La mente es muy poderosa para eso. Si te llenas de miedo, si te llenas de solamente te imaginas el peor escenario, probablemente vas a ir como predispuesta a que eso suceda. ¿Y cómo se diferencia tu labor tradicional o la labor tradicional de un obstetra con tu labor como, digamos, coach de maternidad y asesora de lactancia? O sea, a ver, yo soy obstetra de profesión, me formé como tal. Por ahí que el plus que le podría dar a la mamá es el acompañamiento, ¿no? No estamos solamente en una consulta y es como que, chao, te veo el jueves. No, es salir, oye, Mimi, me quedé con esta duda, ¿no?
Mimi, estoy por comprar cosas para el bebé, ¿te parece que esto está bien? Es un acompañamiento continuo. Ujú. Es un, no sé, estoy odiando a mi esposo porque me dio tal comentario. Eh, y es como el coaching para los dos, Ujú. ¿no? El esposo en estas sesiones de preparación al parto suelta todo lo que a veces no se atreve a soltar o decir Claro. en directo, ¿no? Yo les hago como una dinámica de qué es lo que tú esperas de ella como mamá o qué esperas de él en los primeros días. Y sale yo espero que él me diga, que él como que haga cosas Claro. por iniciativa propia. Entonces, ese acompañamiento, el estar siempre presente, el involucrarte, o sea, es imposible no involucrarte. A veces te dicen, no, sanamente, no te involucres. No, yo la vivo. La vivo junto a ellas, en verdad. Como terapia en pareja, ¿no? Sí. ¿Y hay alguna historia o experiencia que has tenido con alguna mamá que te haya como marcado, que haya sido muy impactante para ti? Varias. No quiero ser infidente, ¿no? Pero Sin nombres, sin nombres. sin nombres. Pero varias. Hay, desde la manera en la que una mujer puede afrontar sola su maternidad. Ujú. Imagínate, estás embarazada y llega el momento en el que, mira, ¿sabes qué? Esto no va más. Y te enfrentas sola a lo que tenga que venir, acompañando a una mujer. Eso me parece duro, ¿no? Que si ya el embarazo Ujú. acompañada de tu esposo, de tu pareja, es difícil, o sea, imagínate sola, Claro, ¿no? como mamá soltera. Ve tú lo que haces. Ujú. Ay, qué complicado. ¿Y qué consejos le darías a una mamá primeriza para que lleve su embarazo de una manera menos estresante, más feliz, sin preocupaciones, digamos? Yo creo que cero expectativas, ¿no? A veces piensas de que nace tu bebé y vas a ser la de la revista, Ujú. ¿no? Cargando, amamantando sin dolor, amamantando feliz, sin que nadie te juzgue. Y no, en principio cero expectativas. A veces me dicen, ¿y cada cuánto? ¿Y qué horario más o menos? Déjamelo apuntado. No, tienes que fluir un poco con eso. Tienes que fluir, pero sí, complejo para las que necesitan Que como necesitan una una organización, sí, organización. eso es lo Claro, más difícil. eso es lo más difícil. Sí. Y, wow, qué complejo. Yo me estresaría mucho. Y en ese sentido, previo a embarazarte, digamos, también hay algo que puedas hacer, o bueno, durante el embarazo para que esos síntomas que se suelen tener, que son pesados, Ujú. que se puedan controlar o manejar, ¿es posible Yo o creo es, que es como es una es lotería? una lotería. Tener una vida sana ayuda muchísimo, Ujú. ¿no? Si ya vienes, como les decía, haciendo ejercicio, teniendo una alimentación sana, controlando el peso Ujú. previo al embarazo. O sea, si estás pensando en quedar embarazada, por ejemplo, ¿no? Unos mesecitos antes, métele con fuerza a tus sesiones de nutrición, métele con fuerza a sesiones de ejercicio y métele con fuerza también a tu salud mental. Ujú. Es muy Mm. importante, ¿no? Si entras en embarazo cuando tu salud mental no está en las mejores condiciones o todavía tienes cosas que trabajar en ello, eh, por experiencia, por lo que he visto, tiende a ser mucho Mm. más difícil de llevarlo. Claro. Creo que esos tres aspectos, ¿no? Ejercicio, alimentación y Y salud salud mental. mental. ¿Y qué tanto impacta? Porque justo he estado viendo varios videos al respecto que hablan mucho del rol del hombre y de también su estado físico y su salud física en los síntomas que pueda tener durante el embarazo la mujer. ¿Eso es verdad o es mentira? Es que es difícil saberlo porque no se han hecho estudios Ujú. como para comprobarlo. No hay suficiente evidencia para decir sí, esto es así. No, en verdad, no. No, no es un No, mito. es un pinchar. Por Voy a ahora es pinchar un el mito. globo, ¿no? Y bueno, hoy que hay muchísima información sobre partos naturales, cesáreas, epidurales, ¿cómo puede una mamá tomar la mejor decisión, digamos, para ella sin ser juzgada, ¿no? O sin sentir esa presión, bueno, que nos ponemos nosotros mismos, supongo. Ujú. Es que va a estar, va a depender de cómo, que no te impacte lo que Ujú. las otras personas puedan. Nadie puede decidir sobre tu cuerpo, ¿no? O sea, si es que alguien te dice, no sé, si apenas tú dices, voy a tener parto natural,
Ay, pero ¿por qué? Mejor cesárea. Te pinchan el globo. La maternidad es una de las cosas más juzgadas, ¿no? O me voy por la cesárea. Ay, pero qué floja. Intenta un parto natural, pero inténtalo al menos. Claro. Siempre va a haber eso, siempre se va a Y juzgar. más de las mismas mujeres, inclusive. Es que son las principales. Y es de tu círculo más cercano. Claro. Mamá, suegra, tía, cuñadas, amigas. ¿No? Sí, es duro. Duro. ¿Y qué importancia, ya una vez que nace el bebé, digamos, eso del contacto de piel con piel, qué tan importante es tanto con mamá como con papá? Entiendo que es algo que se suele hacer, ¿no? Se recomienda el contacto piel a piel apenas nace el bebé mientras esté en óptimas condiciones, ¿no? Es muy importante para la mamá porque este contacto, el tener el bebé al pecho, va a generar en ella una mayor cantidad de oxitocina. Y la oxitocina va a hacer de que ella empiece a producir una mayor cantidad de leche y que el útero también se vaya contrayendo. De hecho, las mamás, mientras van amamantando, algunas van a sentir como unos coliquitos de regla. Y eso es porque el útero se va contrayendo. Y eso es solamente resultado de la presencia de oxitocina, ¿no? Y para el bebé, imagínate que atraviesa el canal vaginal o atraviesa un parto por cesárea, entonces van a ser llorando, es como me prendieron la luz, hay frío, hay mucha bulla, y el estar en ese contacto de piel a piel con la mamá es otra vez, escucho tus latidos, estoy calentito, estoy tranquilo, te siento cerca, ¿no? Tanto es así que hay bebés, por ejemplo, si tú los pones en la cuna, lloran, los tienes en brazos, se calman y te dicen, no los acostumbres. No es que los acostumbres, es que es lo que necesitan ellos. Y tiene todos estos beneficios. Finalmente, el pesarlo o tallarlo sí es necesario, claramente, pero no es que vaya a tallar más o menos como 5 segundos después. 5 segundos después. Y, o sea, se hace también lo mismo con el papá, eso se hace después. Sí, porque en caso, por ejemplo, de las cesáreas, ¿no? Mamá pasa a recuperación y en ese tiempo papá es papá canguro, ¿no? Hace ese contacto piel a piel y es también donde empieza como el involucrar ya sentimientos, porque papá nunca sintió al bebé dentro, ¿no? Y es cuando empieza a cargarlo, a sentirle el olor, a besarlo, que de repente le esboza una sonrisa que no es una sonrisa, pero es un reflejo. Ya el papá es como que me sonrío y empieza a compenetrarse más. Claro. Y bueno, es parto vaginal, ¿no? Ya no se dice parto natural. Sí. Y esto es algo que a mí siempre me ha traumatizado. ¿Qué es la episiotomía y es siempre necesaria? O sea, ¿por qué se da o depende de los casos? Depende de los casos. No debería ser una regla para todos los partos vaginales, ¿no? La episiotomía es un cortecito que se hace al final de la entrada de la vagina de forma lateral. Hay algunas mamás que piensan que es hacia abajo totalmente, ¿no? Y que llega hacia la entrada del orificio anal. No, es hacia el costado, ¿ya? En lateral. Entonces, es algo que se solía hacer, ya no se recomienda tanto, pero hay casos, por ejemplo, en los que al momento que está saliendo la cabecita, el perine se pone súper estrecho. Y sobre todo si es que tenemos casos en que de repente los latidos cardíacos están bajando o que la mamá está sufriendo mucho para pujar, se hacía este corte para poder ampliar la cavidad y que al siguiente pujo la cabecita salga. Básicamente ¿Y por eso. eso evita desgarros o igual hay desgarros? Igual puede haber desgarros. O sea, es como que si tú tienes una hoja bond, la doblas por la mitad y le haces un cortecito con tijera. Si tú la jalas un poquito más de los lados, igual se va a ir. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los desgarros? Que con los desgarros tú no sabes muy bien cómo a dónde puede irse ese orificio, ¿no? O por dónde puede abrirse. Puede irse hacia arriba, puede irse hacia abajo. Entonces, se trataba de que esa episiotomía justamente sea controlada, dirigida. ¿Se sigue usando? Sí, se sigue usando. Pero no es que sea una regla que se tenga que utilizar para todos los partos. Y se habla mucho de ese instinto maternal, ni bien nace tu bebé, pero no todas las mamás lo sienten de inmediato. ¿Cómo, lo que decías, ¿no? Lo de las expectativas de repente, cómo manejas eso con las mamás o qué genera eso en las mamás? Yo creo que en principio decirles que es real
el hecho de que no tengas una conexión inmediata con tu bebé. A veces algunas mamás piensan que son malas mamás porque no es que lo vieron y se enamoraron, ¿no? Probablemente lo vieron y como que estaban más cansadas, más agotadas. Y no, o sea, No es inmediato. no es inmediato. Y a veces demora varios días, ¿no? Es como que a veces te dicen, sí, es que me da pena que llore, pero también es como que, sí, no le quiero dar, ¿no? Claro. Es Es un real, proceso. es Y un proceso. en línea con eso, y ahí me imagino que viene a tallar bastante tu rol, muchas mamás sufren de depresión posparto. ¿Hay algo que se puede hacer para evitar la depresión posparto también? En principio hay que entender que una cosa es depresión posparto y otra cosa es lo que se llaman los baby blues. Ya. ¿Ya? La depresión ya es un diagnóstico, digamos, psiquiátrico, ¿no? Que tiene características propias que no les da a todas las mamás. Y en cambio, los baby blues sí son como esta sensación que le da a las mamás, y esto sí lo he visto en casi la mayoría, te podría decir el 90% de las mamás con las que trabajo, que es esta sensación como de tristeza, nostalgia, labilidad emocional, empiezan a llorar de la nada, ¿no? De la nada y por todo. Y es como mucha sensibilidad. Es cuando te dicen, no, estás hormonal. No, el verdadero estás hormonal es en el posparto. Y dura un tiempo. Las mamás se van a dar cuenta que pasadas unas 2, 3 semanas, sobre todo si es que la lactancia les va mejor, porque ese sí es un factor que influye, la lactancia empieza a ir un poco mejor, como que ya se van sintiendo un poquito ellas mismas, ¿no? A veces cuando les hago seguimientos, o sea, el día que llegan a casa están en un llanto, pasan 3 semanas, digo, ¿cómo te vas sintiendo? Y me dicen, no, ya me siento un poco más yo, Más yo, claro. ¿no? Y es normal, es un periodo, el puerperio, el posparto dura 40 días, pero se habla que la adaptación puede llegar a demorar un año, ¿no? Porque todo es nuevo, nadie te Claro. enseña a ser mamá. Y en cuanto a la parte de la depresión posparto, ¿cuáles son signos a los que hay que estar alerta o cómo te puedes dar cuenta que quizás estás pasando por ese proceso? Eso es importante que lo vea directamente un psicólogo o un médico psiquiatra, pero para hablarte en general es el perder como el gusto por las actividades diarias, ¿no? Ya no te quieres despertar, quieres estar todo el tiempo en la cama, nada te motiva. Hay mamás que incluso tienen rechazo al bebé, se puede hablar incluso de una psicosis, ¿no? Que ves al bebé y es lo peor y quieres que se vaya y no lo quieres tener cerca. Y ese es un diagnóstico un poco más delicado. Y se trata con Con medicamentos. medicamentos. Eso lo tiene que ver el médico psiquiatra y acompañado de terapia. Bueno, ya para cambiar a un tema más positivo del posparto, ¿cuáles son las claves para esa lactancia exitosa desde los primeros días? Tú que eres experta en el tema. Yo creo que, en principio, informarte desde el embarazo. Es muy importante. Es distinto llegar a la semana ya con tu bebé y como estar en auxilio, ¿no? Como ir preparándote, como informándote qué es lo normal, qué no, qué esperar. O sea, si bien es cierto no tener expectativas muy altas, pero saber que los bebitos son demandantes y que van a comer entre 8 a 12 veces al día, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, que solamente comen desayuno, almuerzo y cena, ahí te puede dar mucha ansiedad, ¿no? Entonces, eso tienes que saberlo desde el embarazo. Saber qué herramientas puedes tener ahora para ayudarte con la lactancia, de repente un recolector de calostro, para que en caso te digan, mira, tu bebé está bajando mucho de peso o se le está bajando la glucosa, pues puedas ir colectando el calostro y ofreciéndoselo. Y son cosas que no las vas a saber si es que no las aprendes desde el embarazo, ¿no? O sea, tienes herramientas para aprender desde el embarazo. Tienes que informarte desde el embarazo para que estos días o esos primeros días como que sean un poquito más suaves. Claro. Y siempre recomendarías tener como esta asesoría previa sobre la lactancia. ¿En qué momento deberías de tener esa asesoría, digamos? Yo creo que, o sea, definitivamente sí, yo recomiendo tenerla. ¿Y desde cuándo? Pues va a depender. Hay mamás, por ejemplo, que me dicen, mira, me van a traer este extractor de leche y tiene 20 semanas de embarazo, ¿no?
y de repente se compra un extractor que no es de su talla, porque se necesitan medir el pezón para saber que la copa del extractor sea de tu talla. Ah, wow. Y de repente te compraste el extractor y ya estás llegando con tu bebé a casa y tienes ese extractor que te compraste a las 20 semanas sin recibir información. Entonces, cuando ya estés como pensando en empezar a comprar las cosas para tu bebé, ahí podría ser el Un buen momento. momento. ¿Y qué pasa o cómo manejas cuando la lactancia no es como esperaban? ¿Y cómo manejan esa frustración? Em, ¿Hasta qué punto sigues intentando? Ujú. Yo siempre les digo a las mamás, ¿qué es lo que tú esperas de tu lactancia? ¿Y qué es lo que te está haciendo feliz? ¿Qué es lo que te está funcionando? Al principio, cuando les pregunto qué es lo que tú esperas, todas me dicen, sí, que le quiero dar lactancia materna exclusiva hasta por lo menos los 6 meses. Perfecto, arrancamos con eso. Pero pasan cosas en el camino, ¿no? Y les voy preguntando, ok, ¿a dónde quieres llegar? No, es que quiero sí, quiero seguir intentándolo. Ok, lo seguimos intentando. Hasta el punto en que la mamá de repente me dice, esto me está quitando la vida, la paciencia y no estoy siendo feliz, no estoy disfrutando de mi lactancia. Ujú, ¿Y qué es lo que te acomodaría? A mí me acomoda, no sé, sacarme leche y hacer lactancia mixta. ujú, Es que si eso es lo que te acomoda, está bien, podemos hacerlo. Y podemos hacerlo y manejarlo dentro de lo que todavía podría ser conservar la lactancia materna. ujú. Pero tampoco hay que satanizarla, la fórmula, ¿no? Claro. Porque si a una mamá le da paz y le da tranquilidad, mamá feliz, bebé feliz, ¿no? Entonces, es como que yo llego hasta donde me lo permiten. Porque yo sé que si yo te voy a dar las herramientas que sé que funcionan, pero si no te funcionan a ti, porque sientes que es mucha demanda, porque sientes que es mucho cansancio, porque sientes que es muy laborioso, por más que yo intente, me vas a decir, no, que no, Ujú. no lo quiero, no, gracias. Entonces hay que llegar hasta donde la mamá quiera trabajarlo. Y manejar la culpa, ¿no? Ahí Y manejar también, la culpa, sí, como dices, no satanizar las otras alternativas que sí. tienes. Tengo mamás, por ejemplo, que a veces, no sé, hacemos la preparación para la lactancia desde el embarazo aquí y ponte, se van a dar a luz en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Ujú, Unidos como que la atención, el tipo de dinámica es distinta y me dicen, Mimi, no, no ujú. la hago, no quiero, ya no va con mi estilo de vida. Entonces, no. Claro. Y, por ejemplo, acá también inclusive sí he escuchado varias historias de gente que da luz en distintas clínicas y Ujú, también hay como una presión bien grande por parte del mismo personal de salud, digamos, que te está atendiendo, de no escuchar, o sea, no sé si es no escuchar a a la paciente o como realmente presionarlas o empujarlas en un momento tan vulnerable, ujú. digamos, para, o sea, si es que algo no está funcionando, lo que fuese, y generan más frustración, ¿no? ¿Cómo, Sí, qué sientes sobre eso? pasa, ¿no? Lo que pasa es que es culpa del sistema, ¿no? Siempre Ujú, culpamos al sistema, pero sí, es difícil de repente que en una clínica venga, de repente tienen alguna asesora, pero no se va a quedar contigo 2 horas al costado de tu cama claro. ayudándote a extraer calostro, por ejemplo, o ayudándote a que haya ese apego y ayudándote a que drenes un poquito de esa culpa Ujú, y de todas las emociones que vienes teniendo. Entonces, como que ese tipo de atención suele ser muy rápida, ¿no? Señora, ¿todo bien? Sí, ya pudiste, ok, sigue intentándolo, me voy a la otra habitación. claro. No hay eso en las clínicas. Sí, Y es parte del sistema, o sea, no hay en el privado y tampoco hay en el público, claro. ¿no? Ahí, bueno, aconsejar desde la empatía, ¿no? El ponerte, en dedicarle de repente 15 minutitos, ¿no? En escucharla, en Ujú, principio, empoderarla. Y, por ejemplo, a veces pasa de que en las clínicas te dicen, no, señora, está bajando mucho de peso o em, tiene la glucosa muy baja, le vamos a dar fórmula. Ya, ok, ¿no? Porque ujú. para esa mamá es como que ya, hagan lo que sea necesario. Está bien, pero en el interín ve enseñándole a esa mamá Claro. cómo continuar con su lactancia en casa o cómo continuar con la lactancia en la clínica, ¿no? Ofreciéndole que se le pegue al pecho, enseñándole de repente cómo hacer una extracción manual de calostro Ujú. y al menos así. Claro, porque, o sea, sí he escuchado, o sea, y me imagino que también con todas las hormonas, eh, no sé, que vienen y te dicen, no, que está bajando mucho de peso, estás desnutrido, pero tienes que seguir intentando, o sea, como que Claro, es una, desde una posición como que cero como empática con la mamá, jerárquica, ¿no? ¿no?
Y de repente ahí también el rol de tu pareja o quien te está acompañando es Sí, importante como para que un poco pueda velar sí, por tu salud mental, ¿no? tal cual. Y no solamente eso, sino también, por ejemplo, las visitas de la familia en la clínica, ¿no? Cuando hacemos las sesiones de preparación al Mm, parto, yo le digo, tú eres como el guardián, ¿no? Estas visitas en las clínicas o comentarios que nadie pidió, él es como el filtro, ¿no? Te agradezco el comentario, pero sin embargo vamos a seguir la claro. indicación de mi médico o de mi asesora. Wow, las visitas en la clínica Es un tema es también, un tema. sí. ¿Tú eres pro visitas en la clínica o Yo no? soy no pro visitas. Yo creo que No no. pro visitas, al menos el primer día, ¿no? Porque nunca falta, es como Claro, que ya, ¿no? ¿y a qué hora la bajan en la habitación? Y ya estamos en la puerta, ¿no? La pobre mujer no ha ni descansado por las últimas no sé cuántas Tal horas y cual, ya te están sí. tocando la Yo soy puerta. pro, visitas, sí, familiares muy, muy cercanos que sepan que van a ser Ujú. amables, empáticos contigo y Y ya, y 10 that's 15 it. minutos, ¿no? Y bueno, no sé si nos quieres contar un poco cómo funcionan estos aparatos Los famosos extractores extractores. y diversos. ¿Eso a partir de qué momento lo puedes utilizar? Hay diversidad de extractores. En principio, Ujú, no todas las mujeres necesitan un extractor. Va a depender un poquito de la rutina que tengas y de cómo quieras llevar tu lactancia. Si eres una mamá que va a estar 100% con tu bebé en casa, ¿no? No necesitas un extractor porque le puedes ofrecer todo el ujú, tiempo directamente y no hay necesidad. Ahora, si se congestiona uno de los pechos, probablemente sí necesites o que el bebé te lacte o extraer. No necesariamente tienes que hacerlo con un extractor eléctrico, puedes hacerlo con la mano también, con tu propia mano, ¿no? O ir colectando con estos colectores de mm. silicona mientras das de lactar en un pecho, te colocas este colector en la otra. Ay, sin hacer Y sin ningún... hacer nada, por vacío, va a ir cayendo la leche, Ah, gota a gota, ¿no? qué interesante. Ahora, siempre cuando llegamos a casa, ustedes van a notar que las mamas están como más duras, más grandes, van a sentir como unas bolitas ahí. Ayuda el colocarse al bebé a lactar en ese Ujú, momento, o si es que tu bebé está haciendo un bello durmiente, que le decimos que el bebé duerme y duerme y duerme, lo que puedes hacer es ponerte el bebé a lactar de un lado y te vas extrayendo en el otro. ujú. O si es que tu bebé no está comiendo en ese momento o por alguna razón no te lo estás pegando al pecho, para mantener la producción nos ponemos los extractores. ¿Y hay algún mito en relación a que si usas extractor tu producción va a bajar? O sea, ¿hay algo relacionado a No, eso? lo que me suelen preguntar es, Mimi, si yo me extraigo leche y luego mi bebé me pide, ¿ya no va a haber leche para mi bebé? Y no, sí, siempre hay. Yo les digo, aire no hay. Aire no va a salir de ahí. Siempre va a salir leche. Claro. ¿Y a qué se puede deber que alguien no tenga, o sea, una buena producción de leche? Que... Hay ciertas condiciones, como por ejemplo una diabetes gestacional o mujeres que tienen hipotiroidismo o mujeres que tienen mamas tuberosas, Mm. se llama, que es como una forma de la mama que es tipo tubo, ¿no? Donde la areola ocupa la mayor parte de la glándula, o sea, de toda la mama. Y la glándula de esa mama es más pequeña, entonces la producción es menor, Mm, ¿no? En esos casos, tú ves realmente que hay una demora, por ejemplo, en la subida o la bajada de la leche, eh, pero no quiere decir que esté imposibilitada de dar de lactar. Sí puede, probablemente vaya a tener que complementar, pero sí se puede. ujú. ¿Y es normal que sea dolorosa la lactancia? No, No es normal. esa es la gran pregunta, ¿no? Pero duele, no tiene por qué ser dolorosa. Si duele, hay algo por corregir. O corregimos el agarre al bebé al pecho que está siendo superficial, Ujú, o de repente estamos teniendo una anquiloglosia, un frenillo corto, que está haciendo que el bebé haga mayor esfuerzo con la boca y mm. por lo tanto como pellizcando el pezón por dentro, y eso es lo que está causando dolor. Ujú. Pero no, no tiene que. ¿Y qué recomendación hay para esas mamás que experimentan molestias? Creo que por ahí nos preguntaron en las preguntas que pusimos en Instagram
por ejemplo, de las grietas Ujú. en el pezón, ¿cómo se manejan y por qué aparecen? Entonces, las grietas en el pezón suceden porque hay fricción, ¿no es Ujú. cierto? Yo les hago este ejercicio. Tú pon la punta de la lengua detrás de los dientes. ¿Cómo es el paladar? Es duro, Ajá. es rugoso. Ahora ponlo a la altura de la campanilla. Pon la lengua ahí. Es Mm, suave y cóncavo. Lo que tú quieres es que el pezón llegue a esta altura en la boca oh, del bebé. ya. No acá, no en los dientecitos apenas o en el paladar en tal Ajá. caso. No, no. Necesitamos que el agarre sea profundo. Y para eso depende mucho de la postura. Una de las cosas que hacemos es tratar de colocar el pezón entre la nariz y el labio superior. Esperamos que el bebé abra profundamente la boca, grande, como un bostezo, y lo traemos firme, rápido al pecho, Mm, para que pueda haber un agarre profundo. En principio, corrigiendo el agarre, no tienes por qué hacer grietas. Si ya tienes las mm. grietas, esas grietas, al ser heridas, tienen que permanecer limpias y secas, ¿no? Entonces, ahí yo recomiendo boobies al aire por ese día. Pasearte con las boobies al Pasearte aire. porque es como cuando te haces una herida en el zapato, Claro, y es mejor ¿no? que respire, Es mejor que respire, claro. mejor te pones sandalias. Pero Ujú. entonces, mientras estás con esas grietas, ¿qué haces con la lactancia? Hay dos opciones. Si al corregir el agarre, estando con las grietas, el dolor mejora, bien, tratamos de procurar que el Ujú, agarre sea el correcto en cada una de las veces. Ahora, hay mamás que tienen las grietas tan pronunciadas que no soportan ni el roce de la ropa. ujú, En esos casos te favorece el extractor, claro. ¿no? Entonces les digo, extráete con el extractor en lo que se curan las grietas. Y cuando las grietas ya están eh, curadas, volvemos a probar el Ujú, agarre. claro. Por eso es que el acompañamiento en la lactancia es permanente. No se trata solamente de ir a visitarte un día después de que llegas con tu bebé a casa. Porque cada una tiene un proceso Cada diferente. una tiene un proceso diferente porque de repente en lo que curabas las grietas se te disminuyó la producción de leche. Entonces ya ahí luego hay que, no importa la producción ahorita, lo importante es que tú estés bien y que no te duela. Y ya luego en el Ujú. transcurso vamos manejando la producción. Wow, es toda una ciencia. Si una mamá decide no dar de lactar o Ujú. combinar con fórmula, eh, o sea, ¿está mal? ¿Cómo maneja la culpa, la presión social al respecto? O sea, también hay muchos motivos por los cuales una mamá Ujú. puede decidir hacer eso, ¿no? Basta con el simple hecho de no querer Ujú. también, ¿no? Hay mamás que me dicen, Mimi, yo no, la lactancia no. Desde el principio, Desde el ¿no? Desde inicio. el inicio, como que no, no quiero tener ese, como ese vínculo con la Ujú. lactancia. Se puede, cada quien, o sea, la lactancia se tiene que dar, pero porque la mamá lo quiere hacer. Si no quieres, no tienes que, y no cedas ante la presión social tampoco. Es un poquito como tú disfrutas tu día a día y las mujeres se van dando cuenta, ¿no? Porque si tú fuerzas a una mujer a que dé de lactar, pero está llorando, no duerme, la pasa realmente mal y en algún momento tú le das la opción de tener una lactancia mixta, ¿no? O de que toda su lactancia sea con fórmula y ves que la mujer está en paz. O sea, porque el egoísmo, ¿no? Claro, claro. Y, qué buena pregunta esta. ¿Qué alimentos o hábitos pueden afectar la producción de leche materna? Alimentos como tales, ninguno, o sea, ninguno es que te va a hacer de que disminuyas la cantidad. Y en cuanto a hábitos, el estrés puede afectar la producción, porque el estrés es un antagonista de la oxitocina y nosotros Ujú. necesitamos la oxitocina justamente para producir leche. Pero cuando hay estrés, el cortisol está muy elevado. Entonces, mujeres que han pasado experiencias muy fuertes durante su lactancia me han dicho, Mm. Mimi, no estoy produciendo lo mismo que antes. ¿Y cómo andamos de estrés? No, sí, al tope. Claro. Y depende mucho de eso también. Y es verdad, por ejemplo, no sé, que no puedes tomar medicinas, que no puedes comer algo picante porque le pasa el picante al ¿Le pasa al bebé, picante? varias cosas que se escuchan. En realidad no, tú podrías comer de todo. Con este tema, por ejemplo, de los picantes o de no comas frijoles porque le va a dar gases al bebé también. No, te puede dar gases a ti. Finalmente, la leche se produce de tu sangre, Mm, ¿no? Entonces, si comes frijoles, tú los vas a digerir, pero tu sangre va a seguir siendo la misma. No pasa lo mismo con el alcohol, con las drogas, que sí.
pasan por la Claro, por sangre, la por ejemplo. sangre. Pero en realidad, de que puedes comer de todo, menos alcohol y droga. Oh, wow, no sabía que se producía de la sangre. Sí. Y, eso también me parece interesante. ¿Es recomendable el uso de biberones y chupones o qué tipo de biberones o chupones es Ujú. recomendable para los recién nacidos? En principio, siempre sugerimos que no biberones, chupones, tetinas dentro del primer mes. Ujú, Hay algo que se llama confusión tetina-pezón, ¿de acuerdo? Los bebitos que son alimentados, por ejemplo, con biberón desde el principio, eh, es un poco más difícil que luego acepten el pecho de la mamá. Hay bebés, por ejemplo, que durante todo el primer mes les dieron biberón y ujú, luego después del mes la mamá te dice, ay, pero me lo quiero pegar al pecho. Es difícil, ¿no? Se tiene que trabajar una relactación, pero tiene que haber mucho contacto piel a piel. ujú, Eh, Dentro de las tetinas hay algunas, lamentablemente no es exactamente esta, pero lo que tienes que buscar es que la tetina sea como triangular, más ancha. más ancha de acá, o sea, Ajá. como que llene este espacio, ¿no? Imagínate que fuera un poco más gordita, más Ujú, larga, que ante un triángulo cubra los espacios. ya, Por ejemplo, esta de acá no lo hace, claro. ¿no? Entonces tienes que buscar una tetina que sea triangular, de base ancha, porque si no, el bebé lo único que va a hacer es Ajá, succionar de aquí. Y lo que tú quieres para que no haya esa confusión tetina-pezón es que agarre todo esto, claro. ¿no? Entonces, en principio eso, que sea una tetina que ayude a evitar la Ujú, confusión tetina-pezón. Importante, ahora, yo también les digo a las mamás, ¿no? Si ya tienes un agarre perfecto, excelente, no te cuesta nada hacerlo y te sabes, y necesitas ese break de, oye, al esposo, ¿no? Dale tú, ujú. puedes hacerlo, ¿no? Una vez al día, 2 veces al día, Las de la noche. las de la noche sobre todo. Este, y si tú ves en algún momento que te está costando volver a pegarlo al pecho, entonces dejamos un ratito Ujú, las tetinas y volvemos a ofrecer pecho solamente. claro. Ujú, Y para las mamás que ya, digamos, están volviendo a trabajar o que ya quieren hacer ese proceso de destete, ujú. ¿qué consejos se les da? Entiendo que hay un proceso, hay una forma, o sea, hay un proceso natural, pero también se pueden hacer cosas para activarlo, o sea, especialmente para aquellas que tienen que regresar a trabajar, me Ujú. imagino, ¿no? En realidad tú puedes mantener la lactancia si regresas a trabajar, si así lo quieres, porque lo puedes hacer a través de un banco de leche. Ujú, Haces extracciones mientras todavía estás en casa, ¿no? Y cuando vas al trabajo, extraes en el trabajo, esa leche la traes y vas reemplazando el banquito, ujú, ¿no? Eso es como armar un banco de leche para entrar al trabajo. Y otra cosa es el destete, cuando definitivamente quieres empezar a cortar las tomas. Y ahí es un poquito trabajar justamente en eso. Si antes de repente le dabas 8 veces al día, le vas quitando una y reemplazándola con alguna otra ujú, interacción, ¿no? Siempre igual con el apego. El destete es como igual, así de duro como de empezar la lactancia, el destete puede ser igual de duro ujú, como el empezarlo, ¿no? Para terminar de dar de lactar. Ir reduciendo las tomas, tratar como de entretenerlo durante el día. La más difícil puede ser la de la noche. em, Hay que también acompañarlo a la par. Yo no recomiendo un destete como brusco, ¿no? Como que un día le estuve dando 4 veces al día y al y día al día siguiente no te siguiente doy nada. nada. No, porque también puede ser contraproducente para la mamá, Ujú, ¿no? Puede haber una mayor congestión mamaria también. que eso genera mastitis, ¿no? También puede generar una mastitis, exacto. Y em, si es que ya quieres cortar la lactancia, digamos, por A, B, X, Y motivos, eh, ¿qué es lo que, o sea, cómo se recomienda hacerlo? Igual de pausado como empezamos, ¿no? Al Ujú, principio te dices como que más estímulo, mayor producción. Entonces, para cortarlo sería al revés. ujú. A menor estímulo va a ir disminuyendo la producción. Si le dabas 4 veces, procura darle solamente 3. Si le dabas por 15 minutos, procura darle solamente 5. ¿Y esas tomas se reemplazan con fórmula o simplemente aumentas la cantidad de las otras tomas? Dependiendo un poquito de la edad también, Ujú, ¿no? Si estás haciendo un destete a los 2 años, ya no es necesario darle una fórmula, claro. ¿no? Pero si estás, no sé, a la mitad, eh,
es un bebé de 6 Ujú. meses, por ejemplo, sí habría que reemplazarlo Complementa. con fórmula. Y justo eso también quería preguntarte, ¿es más sencillo el destete mientras más chiquitos son? Si es que son más grandes, después se vuelve más difícil en tu experiencia. Depende, depende. Cada niño es un mundo y cada dinámica con la mamá también es un mundo. Ujú, Porque el destete no solamente depende del bebé, depende de que la mamá también lo quiera, ¿no? ujú, Em, y es como, hay que entender también que la lactancia no es solamente una fuente de alimento, sino es una fuente de apego. Y si un bebé ha estado un año con su fuente de apego a ujú. disposición, les puede costar Más, más el despegarse claro. justamente. ¿Y qué mitos existen sobre la lactancia que te gustaría desmentir el día de hoy? Montón. En principio, la lactancia no tiene por qué ser dolorosa, no te tienen que salir callos para que te deje de doler. No porque tu mamá no tuvo leche, tú tampoco vas a tener. ¿Qué otro? Eh, Nunca estás seca, ¿no? Esa es otra cosa que también les dicen, ¿no? De repente estás seca, no, siempre hay leche, Siempre hay leche. siempre hay leche. A mayor estímulo, mayor producción. Igual, no porque comas algo que te genere gases a ti, le va a generar gases al bebé, Claro. ¿no? Em, ¿Qué más? ¿Qué cosas te pueden dar, por ejemplo, mastitis? Ya. La mastitis te puede dar cuando, por ejemplo, hay una herida ya en el pezón, ¿no? Y no estamos como vaciando la mama. Ajá. Entonces hay una mayor congestión y eso hace de que a través de estas heridas ingresen microorganismos que puedan infectar la mama, Ujú. ¿no? Cuando das a lactar con horario, por ejemplo, ¿no? A mí me Ah, dijeron que tenía que dar de lactar cada 3 horas y estás así, seguidita. O de repente dejaste de dar de lactar muchas horas y la mama se congestiona, se inflama y luego de inflamarse se puede infectar. Si es que ya hay una herida abierta también, ujú. ¿no? Em, Básicamente por esos dos motivos. Ay, y yo tenía una pregunta que yo recién he descubierto porque no tenía idea. Yo pensaba que lo que me dijiste al inicio, ¿no? Que eran horarios, o sea, que tipo cada 2 horas le tenías que dar o cada 3 horas, no sé cada cuántas horas son. Ujú. Y entiendo que es más como que cuando el bebé quiere tomar leche, le das leche. Sí, al principio, en realidad la lactancia siempre es a demanda, ¿no? El bebé pide, tú le das. Ujú, Lo que hay que tener en cuenta con esas horas es que cuando son bebés muy pequeñitos y sobre todo si han tenido problemas de peso o de glucosa, es que no pases más de 2 horas sin ok. darle, ¿no? O más de 3 horas sin darle. En un bebito que está como completamente sano, idealmente que no sean más de 3 horas sin darle alimento. Ujú. Eso durante el primer mes. Después, eventualmente, al mes y medio, el bebé se puede quedar dormido 4 horas. Y normal, no pasa nada, aprovecha, duerme. Pero al principio es totalmente a libre A demanda. demanda. Ujú. Y Y que esa libre demanda puede ser cada 10 eso minutos, te iba a decir. 5 minutos, sí, y puede ser como bien frustrante para la mamá, pero es solamente como que las 2 primeras semanas, Claro, ¿no? Luego de eso, ya los bebitos agarran una agarran una rutina. rutina, no perfecta, porque Ujú, también te puede despertar después de 1 hora, media hora, de repente no está durmiendo cómodo. O claro. sea, sí. Buenazo. Bueno, creo que hemos esclarecido muchas consultas. No sé si hay algo más que quieras agregar o también invitar de repente a la comunidad a que te Ujú. sigan, que te hagan preguntas, Claro dónde que te pueden sí. encontrar. En Instagram me pueden encontrar como mimi.obstetra para el acompañamiento durante su embarazo, para la preparación al parto, para la asesoría de lactancia, desde el embarazo, en la clínica, cuando ya llegaron con su bebé. Y nada, en consejo, fluyan. Ese es el Es principal el consejo, principal consejo. fluir. Bueno, muchas gracias, Mimi. He aprendido mucho. Yo no sé mucho de estos temas, pero siempre me han... O sea, voy aprendiendo en la medida que tengo más amigas y familia que pasa por este proceso, Ujú. pero siento que es como un mundo Es un mundo aparte, completamente sí. aparte. Pero bueno, muchas gracias por educarnos y ya nos vemos pronto. Gracias a ti. Y gracias a toda nuestra comunidad. Ya nos vemos en el siguiente episodio.